¿Qué pasa, frikis? ¿Cómo ha ido la semanita? Antes de empezar con el resumen del capítulo anterior, quería comentar un par de cosas. Ojo, que vienen. La primera, estoy ya hasta las pelotas de los spoilers, de la gente que lee el capítulo y cuelga cosas sobre él. Me parece perfecto que digas, ¡buah, me ha impresionado, pedazo de capítulo, tal, tal, tal! Pero de ahí a poner imágenes o ya memes, ¿vale? Pues para todos lo que lo hacéis. Y eso. Y por otra parte, eh, todos sabéis ya la noticia de que el manga va a entrar en un parón de un mes. Nuestro querido Oda se va a operar de la vista. Esperemos que sea eso, que todo eso sea cierto, no hay por qué dudarlo. Y el manga entra en parón de un mes. Así que durante un mes vamos a ver teorías y cómo todos los youtubers exprimen el 1086 que vamos a leer ahora y todo lo que hemos visto hasta el momento. Mientras tanto, yo igual subo algún vídeo de pues algún juego que esté jugando y tal. He vuelto a enganchar el One Piece Odyssey. Ah, y por cierto, también me gustaría montar este juguetito. Igual lo grabo en vídeo y lo subo. ¿Qué os parece? ¿Eh? Ojo, ojo. Ojo con Marshall's Teach. Igual jugamos a los barquitos, a las maquetas. Igual me la monto. Que entre todos los barcos, este me parece que debe ser el más fácil. Un poco más. El cabrón va en un tronco montado. Así que igual montamos este barquito estos días, lo grabo y lo subo. Oye, si te apetece que lo haga, me encantaría que me lo dijeras en comentarios, ¿vale? Bueno, y ahora sí que vamos con el resumen. Que era, pues joder, pues fue un capitulazo en toda regla. O sea, es que para mí los capítulos que son información y descubrir cosas nuevas, o sea, que las peleas, que se las coma otro. A mí me gusta esto. Vale, entonces nos quedamos con la muerte del Rey Cobra. Como sábado, ¿en qué estaré pensando yo? Ya sábado mío. Sabo atacó al Gorosei y a Imu. Y vamos, vimos como el Gorosei, pues posiblemente se haya transformado, tenga Zoan mitológicas. Y ni idea, no tengo ni idea. Comenté que puede ser algo, porque a mí me parece la cola de un diablo. Yo no tengo tan claro que fuera Im el que atacó, porque esa flecha o cola va desde un lateral, pero desde ese lateral los del Gorosei todavía no están transformados, no se transforman hasta que entra Sabo, y primero es el ataque a Cobra antes de que entre Sabo. Entonces no tengo muy claro ese ataque lo que puede ser. Igual Im tiene la primera fruta del diablo, por eso se las conoce así, como frutas del diablo, y él tiene la fruta del diablo, ¿sabes? Yo qué sé por decir. Puede ser cualquier cosa. Y los del Gorosei que sean Zoans, así pues una vez que parece un pájaro, otra parece como un rinoceronte o incluso como un toro, ¿no? No sé, puede ser tema minotauro, cosas así. O sea, tienen que ser frutas despertadas Zoan tochas. O incluso que todo eso fuera a través del poder de Im. No lo sé. No lo sé, lo iremos descubriendo. También vimos como Guapol veía todo a través del Glory Hall que tienen estos viejos verdes en la sala del trono. Tienen ahí un Glory Hall, ellos sabrán por qué. Y Guapol, bueno, realmente Guapol sería el que hizo la mordidita y pudo verlo. Y escapando de ellos, pues se encontró a Vivi. Y Vivi aprovechó la oportunidad de escaparse con Guapol.
Y vamos, y el Roy Cobra, pues caput. Poco más que añadir al último capítulo, la verdad. Pero es que, me surge tantas dudas, Realmente, va a ser tocho, pero ¿qué trasfondo le va a dar? Porque es un tío que vaya mierda de vida, ¿no? Que lleva 800 años encerrado. Es que eso es una mierda de vida, tío. Es una mierda de vida. O sea, al final igual nos lo pintan como que él hizo un sacrificio para lo que él consideraba lo mejor, ¿sabes? Igual al final te lo pintan así, porque ¿en qué queda Kurohige después de todo esto? O sea, nos hemos olvidado de Kurohige, o sea, todo el mundo, el malo, el más malo, va a ser la hostia, y Kurohige, macho, Kurohige, o sea, eh, eh, el enemigo de Luffy, o sea, es que me cuesta ponerlo como enemigo por un nivel más alto que Marshall D. Teach. No lo sé, no lo sé. Oda está jugando con nosotros. Está jugando con nosotros. Veremos el papel de Im en todo esto al final. Pero ya te digo, independientemente de todo, me parece una vida bastante triste para él el estar ahí encerrado. Pero bueno, no es la mía, así que... Venga, y ahora sí, vamos con el capítulo, ¿vale? Venga, vamos a darle. Venga, vente conmigo. Vale, pues lo primero que tenemos es una portada a color. Espera, traguito. Una portadita a color en la que vemos a nuestro querido Luffy, a Kobe y al superabuelete. Me encanta este personaje. Grandes incidentes se aglomeran por el mundo. El arco sobre la isla del futuro ha sido bien recibido por los lectores. One Piece. Pues sí, señor. Sí, señor. Muy, muy bien recibido. Muy bien. Por cierto, el incidente que tanto hablan que va a ocurrir. Igual el incidente se refiere a que el incidente ocurre en este arco, pero no se llama el incidente de Egghead. Pues yo estoy equivocado, yo pensaba que se iba a llamar así. Pero igual todo el mundo lo sabe y yo no. Igual simplemente se explicó como que iba a ser un incidente durante este arco y el incidente puede ser pues que Sabo revele todo lo que ha visto, ¿no? Que no tiene nada que ver con la isla de Egghead, o sea... Pero, joder, sería algo gordo. Pero bueno, ya lo veremos. Mínimo, dentro de un mes. ¿O lo veré ahora? ¿Quién sabe? Vamos allá. Porque tampoco lo he dicho. Yo creo que tal como acabó el capítulo, terminamos flashback. Y yo creo que va tocando volver a Luffy. Pero teniendo ahora este parón de un mes, empezar ahora un poquito con Luffy para no continuarlo. No lo sé, no lo sé. No sé por dónde va a tirar la cosa. Pero terminar el flashback en este momento, cuando ya huye Wapol con Vivi, todos sabemos que está con Morgans, sabemos que Sabo salió con vida, tal, ya te ha mostrado, yo creo que lo que quería realmente, pues tampoco estaría de más, ¿no? Venga, vemos aquí Color Express, no rain, no rainbow. Efectivamente, si no llueve, no hay arcoiris. Volúmenes, volúmenes. Ah, por cierto, tengo que mirarme si ha salido ya el volumen 2 de la colección que me estoy haciendo de lo que es 3x1. Grandes incidentes se aglomeran por el mundo. El arco sobre la isla del futuro ha sido bien recibido por los lectores. Venga, nos repetimos. Pedido portada por Crazy Downy. Chopper y un gato caminan sobre un charco en el que un arco iris está reflejado. Lo digo en todos los vídeos, pero es que yo no sé quién pide estas mierdas realmente, macho. Por cierto, no me he empezado la novela de Lau, pero la empezaré.
Estoy con otro libro, tío. No me da la vida para más. Venga, y ahora sí. Vamos, por favor, ya. Capítulo 1086. Gorosei. Ojo con el título ya nos está diciendo que nos va a explicar lo que es el Gorosei. Ahora que nos salgan, del capítulo. Venga, vamos a ver. ¿Qué sucedió al final del Leveli? Mucho antes de que la verdad sobre la muerte del Rey Cobra se hiciera pública, el Congreso Mundial Leveli llegó a su conclusión. ¿Alguien ha visto a la princesa Vivi-sama del reino de Arabasta? ¿Qué sucedió con nuestro rey? No me digas que su condición ha empeorado. Vemos a Pell y al... ¿Cómo se llama el otro? Chaka. Pell, el hombre que resistía bombas, chaval. Tiene la Akuma no Mi del pájaro antibomba. Mientras tanto, dentro de algunos de los barcos que llevarán a los reyes a sus hogares, cierto número de polizones, con tal de no ser descubiertos, contienen hasta sus respiraciones. Vale, vemos que los polizones pues se han metido en los barcos de los reyes. Oye, supongo que lo dicen bajita. Vemos a Guapol, a lo de Vivi, estaban en un barco. Oye, ¿sabes a qué país se dirigirá este barco? Al reino Aegis, dice Vivi. ¿Escuchaste, Morgans? Estamos en el barco del reino Aegis. Vale, está hablando por caracolófono con Morgans. Entendido. Con la excusa de que queremos realizar un reportaje, dirigiremos nuestro cuartel general hasta allá. En ese momento, tienen que aprovechar para subir a bordo. No dejen que los atrapen. Les dice Morgans. Estoy en deuda contigo, responde Guapol. No creo que chille tanto, ¿vale? Como yo. Una emocionante noticia que involucra a un rey que está siendo perseguido para ser asesinado. Es algo que no puedo dejar pasar. A todo esto, ¿qué presenciaste ahí, Guapol? Dice Vivi. No te lo diré, ni aunque fueras la última persona del mundo, porque mejor no te vas al barco que se dirigirá a tu país. Imposible. Son los del CP0, los que están detrás de mí. Incluso si me reúno con mis aliados, sé que me atraparán porque no descansarán hasta lograrlo. Ahora déjame usar el Denden Mushi. Necesito llamar a mi padre cuanto antes. Debe estar muerto de la preocupación, dice Vivi. No, de la preocupación no está muerto. Está por otra cosa. Por dos colazos. Dos colazos. ¡Detente! No voy a permitir que hagas algo como eso. ¿Por qué? Le dice Guapol. ¿Se lo dirá? ¿No se lo dirá? Bueno, parece que no se lo dice. Y no, parece que no se lo dice, no. Vemos al CP0 como está buscando a Vivi. Y otros agentes están buscando a Sabo. Y, hostia, Jewerly Bonnie. Tengo hambre. Barco del reino de Tajin. Está en la escotilla. Escondida. Y ahora vemos a Sabo que está machacado. Solo necesito llegar al reino de Lulusia. Desde ahí será más fácil continuar. Barco del reino de Lulusia, Sentina. La Sentina, pues, la cabida inferior de un barco situada inmediatamente sobre la quilla. Arr, marinero. Y, hostia, está bastante tocado, ¿eh? El colazo que le han metido a este también, pues lateral. Cuento contigo, Sabo-kun, se acuerda del Rey Cobra. Pase lo que pase, tienes que sobrevivir. Y se pone triste. Aunque luego cuando está hablando con Dragon y con Emporio, parece más entero, ¿no? Pero aquí está tristón el pobre. Las noticias acerca de la muerte del Rey Cobra, del reino de Arabasta y la desaparición de la princesa Vivi
recorrieron el mundo en un breve cerrar de ojos. Tierra sagrada de Marilloa. Ese tal Sabo, sin duda... No, espera, ese tal Sabo... Joder, ¿cómo se lee esto? Vale, ese tal Sabo, sin duda alguna, es un hombre que también carga con un destino accidentado. No conozco a nadie como él cuya vida esté tan conectada con varios Di. De cualquier forma, yo siento que ahora es el momento de ocuparnos de ese asunto relacionado a Egghead. De ese asunto relacionado a Egghead. Llaman al Denden Musi. Por cierto, al caracolófono. Esto lo está diciendo el Gorosei, que no sé si lo he dicho. Ahora tenemos una imagen del Gorosei sentado en su sitio habitual, ¿vale? ¿Qué piernas más largas tiene el que parece el padre de Sanji? Bueno, ¿suena el caracolófono? Sí, díganos, Imusama. Imusama está Castillo Pangea en la Cámara de Flores, ¿vale? Por cierto, en esta imagen no veo la espada clavada. Mu quiere usar... O sea, Mu se refiere... Sigue hablando él ya como Mu, cosa que no había hecho las otras veces. Bueno, realmente no sé si había hablado mucho, la verdad, no me acuerdo. Mu quiere usar el arma Mother Flame que Vegapunk construyó. Mother Flame, la madre de llama, la llama madre. La llama madre, ¿no? ¿Sería la llama madre? La llama madre. El arma que construyó Vegapunk. ¡Hostia! Igual es lo que usa contra Lulusia. ¿No? A ver. Muy bien. De todos modos, ya teníamos pensado probarlo. Para ver si en verdad es real o no, dice Saturn. Propongo que decidamos qué hacer con Egghead después de ver los resultados de la prueba, dice el señor Bigotón. Supongo que podríamos probarlo en el mar, aunque un área alejada resultaría más adecuado. Y de repente dice úsenlo en el reino de Lulusia. Porque sí. Porque me sale de las pelotas. Demasiadas personas viven ahí, dice el bigotudo. El bigotudo este tiene que ser el de la sombra, ese que parecía como un rinoceronte o como un toro o algo. Porque es que este bigote me parece lo mismo, vamos. Eso es lo de menos, dice Imusama. Por supuesto, el mundo debe ser exactamente como el creador lo decida. Se refieren a Imu como el creador del mundo, ¿no? ¿Podría decirnos por qué escogió a Lulusia específicamente? Dice el padre de Sanji. El padre de Sanji. ¿Acaso porque está cerca? Y no entiendo muy bien esto. Ahora viene algo súper importante. Estoy procurando no fijarme. No fijarme de momento porque quiero... ¿Acaso porque está cerca? Ah, le dicen a Imusama. Vale, porque ahora estamos con Imu. Y se ve como la llama de fuera. ¿Acaso porque está cerca? Le dicen del Gorosei. Sí, responde Imusama. Y vemos como un flashback que debió ser... Bueno, flashback... O lo que sería como un... Bueno, estamos viendo un flashback realmente, pero para el flashback sería como un poco más en el futuro, que para nosotros también es un flashback y todo eso, que creo que es cuando se destruyó Lulusia, ¿vale? Sin embargo, tomará algo de tiempo. Así que por favor, espere un poco, dice Saturn. Y señores, señoras y señores, nos presentan a los miembros del Gorosei de Vez. ¡Ojo con esto! ¿Nos frotamos las manos?
Vamos allá. Saturn, Gorosei, dios militar, área de defensa científica. Sanjay García Saturn. Dios militar, área de defensa científica. Tócate los huevos. El del bigote para abajo, el de la V del bigote. Las personas del reino de Lulusia han estado mostrando signos de rebelión. Miembro del Gorosei, dios militar, área de medio ambiente. San Marcus Mars. Tenemos a Marte, señores, tenemos a Marte. Yo pensaba que Marte iba a ser el Calborota, pero resulta que no, que Marte es el del bigote. Dios militar, área de medio ambiente. Entonces, no dudo que serán un buen ejemplo, confirma el bigotón. Gorosei, dios militar, área de justicia. San Topman Valkyria. Aquí ya más jodido. Valkyria, ¿qué es? Venus. Con la V. Aquí más jodido, macho. Diría que es Venus, ¿no? Pues vamos a escondernos. Hostia, Venus. ¿Y por qué era Saturno? Bueno, descartamos Urano, Neptuno, Plutón. Saturno, Marte, Venus. Yo creo que va a ser Venus. El bigotón. Pasamos al calvo de la katana. Si todo sale bien, podremos usar este poder cada vez que queramos. Gorosei, dios militar, área de finanzas. Porque tiene una pinta de financiero el calvo este con una espada. Vamos, tiene una pinta. El lobo de Wall Street está temblando. Temblando de haberse enterado que este tío es del área de finanzas. Vamos. Tiembla Leonardo DiCaprio. Tiembla Leonardo DiCaprio. También lleva una D, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Ojo con eso. A ver... Leonardo DiCaprio. ¿Cuál es su sangre real? Ahí lo dejo, ¿eh? Y se llama San... Joder, San Izambarón. Izambarón V. Nasuyuro. Mercurio. Toma, ya, Mercurio. Mercurio. A ver, y yo digo que... Mercurio, déjalo en Mercurio porque digo, igual es que no son planetas, pero que sí. Joder, Saturno, Mars, Marte. Vale, pues es que los demás tienen que ser Venus, Mercurio. Pasamos al padre de Sanji. Con eso acabaríamos de inmediato con los conflictos que sintamos que van a durar demasiado. Gorosei, dios militar, área de agricultura. Tiene pinta de pastor también, de ir a las convenciones de granjeros que hacen con el tractor a las manifestaciones y todo. Tiene toda la pinta. San Super Júpiter. O sea, no está junto, es Júpiter. Júpiter. Vale, este está claro, Júpiter. Pues los otros eran Mercurio y Venus. No queda otra. Qué nombres más curiosos. Pero dejando aparte los nombres, tenemos área de cultura. Bueno, siempre son dioses militares. Ojo con eso. Todos son dioses militares, ¿vale? Que eso también nos da una pista igual de sus transformaciones. Que sus transformaciones igual son dioses también. Dioses de la guerra en antiguas culturas, civilizaciones, ¿sabes? Distintas creencias, ¿vale? Por ahí pueden ir los tiros, los que eran los dioses de la guerra. O algo parecido. Son dioses militares. Y uno es área de agricultura, área de finanzas, área de justicia, área de medio ambiente. Se le ve preocupadísimo por la capa de ozono. Y área de defensa científica. Vamos, yo estoy anonadado. Sinceramente esperaba otras, no sé,
Arias. No Arias en concreto, sino. No sé. Me deja un poco. Es que parecen ministros. Parece una cartera. Que le falta la carterita esta que les dan a los ministros, ¿sabes? Bueno, esto habrá mucho que hablar, mucho que teorizar. Yo no, ya lo hacen otros por mí. Pero lo consumo. Lo reconozco que lo consumo y me gusta. Vale. Hay otro asunto, dice Musama. Sí, díganos. Traigan a Bibi. Muy bien. Yo creo que es una tía. Creo que es una chica. Esta silueta, macho. Me parece una chica. Bueno, y sabemos que tienen un arma que construyó Vegapunk que revienta islas. Porque el Lulusia fue con ese arma. Confirmamos, ¿vale? Vale, y ahora pasamos. La Marina, por su parte, está ocupada lidiando con las consecuencias que dejó la abolición del sistema Ouka Shichibukai. Los reinos de Tallin y de Lulusia han iniciado una rebelión. Vale, Lulusia ya sabemos. Y Tallin. Yo creo que alguien se dirigía a Tallin. Creo que era Bonnie, ¿no? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Los que faltaban. ¡Qué bueno! Y las rebeliones que se están llevando a cabo en varios países alrededor del mundo. No obstante, eso también marcó el inicio del nuevo rumbo por el que se encaminarán. Envíen a todos los Serafín. Al parecer, Crocodile se encuentra en la isla Caray Bari. Y vemos a un Serafín de Don Flamingo, al Serafín de Moria y al Serafín de Crocodile. Moria descojonado, el Serafín de Don Flamingo con su risa de cabrón. Y vemos a un Serafín de Crocodile tristón, la verdad. Un Serafín de Crocodile tristón. Por cierto, la isla Caray Bari. No recuerdo quién andaba por Caray Bari. Me suena Caray Bari. Ahora no te lo sé decir quién está en Caray Bari o por qué me suena, ¿vale? Pero algo hay con la isla. Luego lo miraré si me acuerdo. Y si no, ponmelo en comentarios, tío. No te cuesta nada. Ah, por cierto, suscríbete. Venga, venga. Porfa. Venga, ahí, dale. Clic, clic. Está. Es rápido, rápido. ¡Oblique! Venga. Vamos con Sabo. Ah, pero es que qué bueno, macho. Los Serafín. Uy, los Serafín. Eso sí, los Serafín, joder. Qué bueno que pintas tú tienen. Me mola. Vamos con Sabo. En cuanto llegué al reino de Lulusia, vi que los ciudadanos se habían reunido y estaban esperando a que el rey Seki y la princesa Komane aparecieran para poder capturarlos. Ah, vale, ya estamos otra vez en el futuro, en el presente, que es la Sabo con Dragon y con Emporio Banco. A pesar de que era un polizón, me dieron una cálida bienvenida. Después entendí que fue así porque en el artículo principal del periódico se refirieron a mí como un asesino de reyes. Como deben imaginar, una vez que llegué ahí, las personas me trataron como un héroe. Quise decirles la verdad, pero me contuve luego de que vi que en ellos yacía el espíritu de la revolución. Esas personas son las que traje desde el reino de Lulusia y ahora, gracias a la influencia de Betty y de los demás, están decididos a ser parte del ejército revolucionario. Vale. La gente que se trajo Sabo de Lulusia. Vale. Uy, esto me interesa a mí. Vemos aquí un pequeño croquis.
Como me fue imposible encontrar un Dendenmusi encriptado, no pude contactarme directamente con ustedes. En su lugar, decidí hacer una llamada indirecta entre Dendenmusi. Ni bien zarpamos al mar. Es muy probable que el gobierno haya interferido mi llamada, pero con ese método pude asegurarme de que captarán el Dendenmusi de Lulusia, cuya conexión era la mejor. Seguramente debieron pensar que en ese momento yo seguía ahí, cuando en realidad ya estaba viajando con nuestros nuevos reclutas. ¿Vale? Vale, él está en un barco, habla un Dendenmusi del reino de Lulusia, que habla otro Dendenmusi que conecta con el reino Kamabaka. ¿Vale? El gobierno lo descubre y hace un Lulusiaso con lo que ahora sabemos que es un arma de Vegapunk, que es el Mother Flame. Que no me parecieron llamas, a mí me parecieron rayos, pero bueno, yo no entro, ¿vale? Entonces, ¿cuándo llamaste fue que sucedió ese incidente, no? Entonces, cuando llamaste fue que sucedió ese incidente, ¿no? Dice Emporio. Me refiero a la desaparición del reino de Lulusia. Sí, las personas a bordo entraron en pánico y no era para menos. La gran mayoría había dejado a sus familias en la isla. Al final no les quedó más que ver cómo su país natal era eliminado en segundos. Joder, yo pensaba que había sacado ahí a mucha gente, pero... No quiero ni imaginar la frustración que debieron haber sentido. Pero, ¿cómo rayos sucedió eso? Dice Dragon. Una gran sombra apareció en los cielos, y al siguiente instante fue cuando... ¡Espera! ¿Una gran sombra? Dice Dragon. Dragon ya se huele lo que es. Ya sabe que el viejo Vegapunk tiene algo que ver. Quisiera poder explicarlo mejor, pero ni siquiera estoy seguro de que haya sido algún tipo de criatura o un fenómeno atmosférico, aunque puedo asegurarles que había algo completamente negro que estaba volando sobre las nubes. Vemos pues la imagen, cómo se aleja el barco desde Lulusia y vemos pues nada, las nubes en negro, poco más se ve, ¿vale? El que empiece a ver aquí cosas, pues que se lo haga mirar realmente, porque igual está mal de la azotea, que aquí ve algo, ¿vale? Sabo, también mencionaste el nombre de Imu, ¿verdad? Sí, esto puede sonar un poco loco, pero hace 800 años, cuando el mundo fue creado por los 20 reyes, entre ellos había uno llamado San Imu de la familia Nerona. Señores, tenemos un dato, tenemos el dato. La familia Nerona. San Imu de la familia Nerona. ¿De dónde era la familia Nerona? ¿De dónde era la familia Nerona? Señores. Hostia. Mira esto. Se dice que en este mundo existe una habilidad capaz de otorgarle juventud eterna a alguien. Pero, ¿para qué existía conocimiento de esto? Eso quiere decir que debe haber alguna prueba, ¿no crees? Lo que significa que en el mundo existe una persona que no puede morir. No, que no puede morir, no, que tiene la juventud eterna. Bueno, que no muere por viejo, ¿no? Pero igual lo pueden matar. Entiendo yo. La familia Nerona. Hostia, la familia Nerona, macho. ¿Quién será la familia Nerona? Igual es la familia anterior del reino el que luego fue Kuma, el rey. Toma. Y lo digo porque me sale de los huevos, o sea... Entonces, ¿piensas que a quien vi es... Quizás se llamen igual, por pura coincidencia, pero por algo el Gorosei, que es la máxima autoridad del mundo, se inclina ante esa persona, y no ante el resto de los Teryubitos, que afirman ser los descendientes de los dioses.
Y hay una cosa más. Todo esto es entre Emporio y Sabo, ¿vale? Tú afirmas haber visto algo que volaba entre las nubes y que destruyó un reino en un instante. Si asumimos que era un arma que el gobierno utilizó a su antojo, Sabo se sorprende, entonces podemos deducir que fue invento de Vegapunk. Espera un momento, Iva. Vegapunk nunca inventaría una maliciosa herramienta diseñada para eliminar personas, dice Dragon. ¿Verdad que no? Por eso, ¿no sería más probable que fuera un arma ancestral? Si asumimos que ese tal Imu es alguien que ha vivido desde hace cientos de años, todo encaja a la perfección, dice Ivankov. Gracias a Robin, pudimos confirmar que las armas ancestrales existen, pero si esta persona posee una de ellas, ¿por qué nunca antes la usó? ¿Por qué esperó hasta ahora para hacerlo? Reflexiona Dragon. Pero que no es un arma ancestral, que es lo del Vegapunk. O aquí Oda nos la quiere liar. Y Emporio sabe eso y menciona lo de la fruta de la eterna juventud. Lo menciona, que es la fruta de mi querido Trafalgar de Waterloo. Uy. ¿Se queda aquí la cosa? ¿Y este quién es? Presente, tierra sagrada de Marilloa. Por la mañana, un Teriubito fue ejecutado. ¡Ejecutado! No obstante, esta noticia nunca recorrerá el mundo. No tenemos comida, ya no queda nada de pan, solo tenemos pastel. Ya. No jodas. Hostia, perdón. El hombre que dictaminó la sentencia fue el antiguo rey de la isla conocida como God Valley. El antiguo rey de God Valley, señores. En la actualidad es el comandante supremo de los caballeros sagrados, el hombre de la espada, el hombre que vimos con la espada, la silueta de la espada. El hombre que fue ejecutado fue el mismo que defendió a los Yojin, San Don Quijote Mosgar. El señor Mosgar ha muerto por defender a los Yojin y permitir que el Tontata y el otro le metieran un ostión al Teriubito. Estoy esperando este hombre que se nos ha presentado como el antiguo rey de God Valley. O sea, súper detalle. O sea, súper información. El antiguo rey de God Valley. En la actualidad es el comandante supremo de los caballeros sagrados. O sea, es un tío que era el antiguo rey de la conocida como God Valley. Ahora tenemos que saber que ¿cuándo dejó God Valley? ¿Cuándo fue destruida? ¿O la dejó antes? Y este hombre dice, aquel que protege basura vale mucho menos que eso. ¿Quién es este hombre capaz de juzgar a los Teriubitos? San Figarland Garlin. Señores, nos acaban de presentar no a Don Quijote, no a un personaje de la historia interminable, no, a Saint Figarland Garlin, el más que probable padre de Akagami Shanks. Digo padre porque no será su abuelo, cuál es su tío, pero todos sabemos que San es un Figarland. Sabíamos que tenía relación con los Teriubitos.
podía hablar con ellos. A Shanks lo encontraron en God Valley, siendo un bebé. Y aquí tenemos a el que corta el bacalao de los caballeros sagrados, el comandante supremo, que hace de juez. Dictaminó sentencia y ejecutó a Mosgar San Figarlan Garlin. Un abuelete. Más o menos puede encajar en lo que sería el padre de Shanks. Y vemos que está sentadito con su espadita. Sí, señor, es que me acabo de quedar a cuadros. O sea, God Valley se fue antes, se fue después, porque no fue nunca por Shanks. O igual sí que fue. Hostia, estoy flipando. O sea, es el padre o el tío de Shanks. Es el padre, va a ser el padre, ¿no? Y fue el rey de God Valley. O sea, ¿para cuándo el puto flashback de God Valley, por favor? En serio. Final del capítulo 1086. El manga estará en pausa 4 semanas. Joder, macho. No sé qué decir ante tal revelación. Esto sí que me ha molado. Lo de los ministros del Gorosei, pues ni más ni menos. Hostia. Pero no porque este tío... sí, es poderoso y tal. Pero, joder, fue el rey de God Valley. Y ahora es el comandante supremo de los caballeros sagrados. ¿Cómo ha llegado hasta ahí, vale? Porque al ser el rey de God Valley, entiendo que él era el rey de God Valley previo a que había habido a lo mejor algún otro rey que fue el que formó el gobierno mundial. Hostia, cuánta duda, cuánta duda. Bueno, pues ante mis dudas, vuestros comentarios que me las resuelvan, por favor. Coméntame qué piensas, qué te ha parecido el tema del Gorosei, qué te ha parecido San Figarlan Garlin, tu diseño es una mezcla de Don Quijote con el de la historia interminable, con esa luna entre perilla y pelo. No sé si tendrá algún puto significado. Y pues 4 semanas tenemos por delante, macho. Pero bueno, seguro que pasan rápido. Todo sea por el bien y la salud de nuestro querido Oda. Y hasta aquí hemos llegado. Lo dicho. Suscríbete, dale al like. Y sobre todo, coméntame. Coméntame algo, ponme un comentario. Me encanta debatir, 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 debatir. Es lo único que busco de todo esto. ¿Vale? Bueno, que vaya bien este paroncito. Seguramente nos veremos en algún vídeo de aquí a la próxima reacción. Nos veremos o por lo menos me escucharéis. ¿Vale? Adiós.